Pensini con todo. Conversaciones sin desperdicio con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. De nuevo con ustedes y bueno, nosotros estamos preocupados por todo lo que son la producción del agro venezolano y bueno, por eso traemos a nuestro próximo invitado que es presidente de Fede Agro, Aquiles Hopkins, que siempre nos está aclarando cómo están haciendo los productores para poder sacar sus cosechas al mercado nacional con todos los problemas que tenemos. Aquiles, bienvenido al programa siempre. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, mira, tú dijiste el otro día dando declaraciones que Venezuela enfrenta el ciclo agrícola más nefasto, para que nos pongas al giorno en la situación al día de cómo va este ciclo, porque dice que es el peor de todos. Bueno, es el peor de todo porque es el peor ciclo de producción del último siglo. Yo de verdad a veces ya me canso de tener que decir cosas malas, que las cosas van mal, pero lamentablemente es la realidad. Quisiéramos decir que las cosas van bien y que estamos trabajando y que todo va encaminado a recuperar la producción nacional, pero lamentablemente no es así. No hay ningún tipo de políticas públicas orientadas a la recuperación de la producción. Hoy del campo venezolano sale entre el 15 y el 20% del consumo deseable de los alimentos de venezolanos. Esa es la realidad. Si a esto sumamos las importaciones, estamos alcanzando un 35 al 40% del consumo de alimentos del país. Es decir, el venezolano en el mejor de los casos solo accesa al 40% de los alimentos que necesita. Y esto lo vemos reflejado en el informe de la FAO, cuando habla de 9 millones de personas en pobreza extrema o en déficit nutricional, o en los informes de Cáritas o de las ONG que atienden el tema nutricional del país. Lamentablemente es una situación muy complicada, la crisis humanitaria que estamos viviendo en el país es realmente algo muy delicado, y lo más triste, lo más preocupante, como te dije, es que no hay ninguna acción de políticas públicas orientada a recuperar, a revertir la crisis de alimentación del venezolano, a revertir la caída de la producción nacional de alimentos y a pensar en el bienestar y la calidad de vida del venezolano. Es así. Mira, ¿cuáles son los principales problemas? Bueno, nosotros sabemos los problemas por encima, por ejemplo, la gasolina, y sobre todo en el interior del país, y que eso está también encareciendo el transporte y por supuesto eso va al precio final de los productos. ¿Qué otros problemas hay? Y háblame sobre ese traslado de ese costo al comprador, al consumidor. Bueno, el problema del combustible es el último gran problema que se le suma a la crisis agroalimentaria. Ya en 2019 comenzamos con la crisis de los servicios eléctricos, los sistemas de riego que normalmente motorizaban, que se servían para regar, pues valga la redundancia, los cultivos, pues nosotros tuvimos que evolucionar de motores eléctricos a motores diésel por la crisis eléctrica que hubo, pero ahora no tenemos ni electricidad ni tampoco tenemos diésel. Esto nos ha llevado a tener que conseguir combustible bachaqueado, como tú bien lo sabes, a 3, 4 o 5 dólares el litro, los productores agropecuarios a hacer 7, 8, 10 y hasta 15 días de cola. Si ves los últimos reportes, las últimas encuestas, los productores, el 90% de los productores dicen que en los últimos 30 días pudieron surtir gasolina o diésel una sola vez, y obviamente todo esto impacta de manera negativa, no solamente en la cantidad de alimentos que se producen, sino en la calidad de los alimentos que se producen y, por supuesto, en el costo de los alimentos. Hoy en día, probablemente tus radioescuchos dirán, pero bueno, hoy en día tú vas al automercado y consigues azúcar, consigues café, consigues arroz, consigues harina, que a lo mejor en el pasado no conseguías, ya no hay tal escasez. Sí, esa es la verdad. ¿Pero por qué? Porque la caída de la demanda, la caída del poder adquisitivo venezolano ha sido más drástica que la caída de la producción y la caída de la oferta. Pero esto es peor aún, porque esto significa es que el venezolano no está consumiendo los alimentos. Eso lo que significa es que con los ingresos que el venezolano tiene, con los ingresos que nosotros tenemos, no nos alcanza ni siquiera para comer los requerimientos mínimos, para consumir los requerimientos mínimos nutricionales. Y es aquí donde el Estado debería sentarse y realmente trazar y caminar en un plan conjunto para la recuperación de la producción nacional, sumando al sector público con el sector privado y realmente agendar ese camino de la recuperación de la producción con hechos, con acciones y no con palabras. Pero lamentablemente, Pedro, eso no es lo que vemos. Si una de las cosas que adolece el sector es financiamiento, como adolece toda la economía, pues vemos una política de encaje bancario que simplemente acabó con el crédito en el país. Si nosotros tenemos una crisis eléctrica, pues ¿qué deberíamos estar haciendo para recuperar el tema eléctrico? Pero vemos que no. Y aquí se sigue entrampado en una agenda ideológica, que es lo que nos ha traído
a esta crisis que hoy en día estamos enfrentando. Aquí se sigue entrampado en el capricho ideológico que nos ha traído por este camino, por eso nosotros hemos dicho la salida verdadera, la salida real a la crisis que hoy enfrentamos los venezolanos, que hoy enfrenta Venezuela, es que nosotros podamos ir a un proceso electoral transparente, donde el pueblo de Venezuela pueda ir a elegir, no ir a votar, sino donde con el sufragio realmente podamos elegir quiénes van a ser nuestros gobernantes, quién va a ser nuestra Asamblea Nacional, pero en un proceso transparente, donde cualquiera pueda postularse, donde el pueblo de verdad pueda elegir quiénes van a ser esas autoridades que nos van a gobernar, y entonces juntos el sector público y el sector privado avanzar en ese camino de la reconstrucción de Venezuela. Hoy en día se habla de las sanciones, sí es cierto. Ahora yo les recuerdo que Venezuela tiene 12 años de caída sostenida de la producción. Aquí yo les recuerdo que desde el año 2014 no se ha hecho no se hizo ninguna asignación formal de divisas, me estoy refiriendo a cuando había control de cambio, y en el 2014 no había sanciones. Las sanciones datan probablemente de hace 2 años para acá. Entonces el problema que hoy en día enfrentamos los venezolanos no son las sanciones. Aquí no hay gasolina no por las sanciones, aquí no hay gasolina porque se destruyó la industria petrolera y refinadora del país. Aquí no hay fertilizantes en el país porque se destruyó nuestra industria petroquímica y ya ni un solo saco de fertilizante puede producir PQN. Esa es la realidad. Y esos grandes problemas de la nación, esos grandes problemas estructurales tienen que tener grandes soluciones. Y esa gran solución pasa, insisto, por una democracia real y verdadera, donde el pueblo de Venezuela pueda elegir cuál es el camino que va a seguir. Mira, se está ofreciendo en estos días algunos partidos políticos una consulta y que está apoyada por creo que las Naciones Unidas, la OEA. ¿Qué opinas de esta consulta? Mira, cualquier herramienta donde el pueblo de Venezuela realmente pueda elegir, pueda decidir, pueda expresarse, pueda dejar plasmado qué es lo que quiera, yo creo que es algo interesante y que debemos escuchar. No escuchar al pueblo es una estupidez. Que yo imponga mi capricho o mi criterio, eso va a tener tiempo finito. Aquí hay que escuchar a la mayoría. Aquí hay un gobierno que llegó por la vía electoral, por la vía democrática, y ganó, pues, que el pueblo pueda seguir decidiendo quién va a ser el que va a llevar las riendas del país. Repito, cualquier consulta popular donde de verdad el pueblo de Venezuela pueda expresar su sentir es bienvenida, y esa es la representación real de lo que es el ejercicio de la democracia. Uh-huh. En cuanto a la producción agrícola y la competencia de importaciones, ¿cómo se están defendiendo? Bueno, varias veces hemos denunciado cómo lo hecho en Venezuela tiene que pagar impuestos y aranceles para poder traer nuestros tractores, para poder comprar algún vehículo y traerlo, para traer repuestos, y cómo la importación de materias primas o la importación de productos terminados no tiene ningún tipo de pago de arancel. Eso sigue sucediendo. Vimos cómo en el pasado reciente se aplicó un arancel a la cadena del maíz y a la cadena del arroz hasta el 31 de enero. Es una medida que podemos considerar como positiva porque viene a aplicar un arancel a toda la cadena. No lo que estaba sucediendo antes, donde tú sí podías, por lo menos en el caso del arroz, para importar arroz blanco terminado, pagabas impuestos, pero si podías traer la materia prima no pagabas nada. Entonces eso va en detrimento de los productores. Lo que hemos dicho es que en materia arancelaria o se protege a toda la cadena o no se protege a nadie en la cadena. Lo que no se puede hacer es proteger solamente a un eslabón de la cadena en detrimento del otro o en detrimento del consumidor. Las políticas tienen que ser concertadas y orientadas a una política real de estímulo, de protección o de liberación de toda la cadena. Está bien. Mira, ¿y cuáles son los productos que más están escaseando agrícolas en el país, por favor? Todos los productos tienen una merma en su producción, Pedro. Todos los productos tienen 12 años de caída sostenida de la producción. Yo te puedo hablar que el maíz para la arepa del venezolano alcanza solamente para abastecer 20% del consumo. Te puedo decir que en el caso del arroz también alcanza para abastecer solo 20% del consumo. En el caso de la caña de azúcar es 15 o 18% del consumo. En el caso de las hortalizas es exactamente lo mismo, y esto es palpable. Tú hoy cuando vas al automercado te puedes dar cuenta que esa cebolla, ese pimentón, ese tomate no es ni de la calidad ni lo consigues en la cantidad que lo conseguías antes. Pero insisto, el principal problema que hoy estamos enfrentando los venezolanos no es la escasez, porque la demanda
la caída de la demanda ha sido mayor que la caída de la oferta. El gran problema que tenemos hoy en día los venezolanos es que no hay poder adquisitivo. Es que las políticas económicas de la hiperinflación licuaron el poder adquisitivo del venezolano. Y esto es lo que hay que revertir. ¿Cómo recuperamos lo hecho en Venezuela? ¿Cómo recuperamos un empleo digno con un salario y un ingreso que permita poder adquisitivo a la población? ¿Y cómo recuperamos la calidad de vida y el bienestar de la población venezolana? Sí, es importante saber eso. Mira, sobre la propiedad privada, es un problema que tenemos sobre las expropiaciones, las confiscaciones, y bueno, surge una ley que creo que está afectando al sector agropecuario para defenderlas. ¿Qué opinas? Bueno, la política expropiatoria que se llevó adelante en los últimos años, la adversamos y siempre hemos dicho que ha sido buena parte responsable de la crisis que hoy en día estamos viviendo y la caída de la producción nacional. Lo que nos preocupa, y es lo que te decía al inicio, es que no vemos señales de que las cosas puedan cambiar. Por ejemplo, hoy en día ver hablar de una ley antibloqueo para avanzar en un proceso de privatización de las empresas, aquí nos hacemos varias preguntas. La primera es que acaso no existe un ordenamiento jurídico que permite un proceso de privatizaciones del Estado, número uno. Número dos, ¿qué se va a hacer con esas empresas que fueron expropiadas y que algunas de ellas no fueron pagadas, como el caso de Agroisleña, por ejemplo? Se van a privatizar empresas que no fueron ni siquiera pagadas a sus legítimos dueños. No se van a respetar, no se va a respetar el derecho de la propiedad que tenían sus legítimos dueños. Por eso es que decimos que este tipo de iniciativas no va a colaborar en absolutamente nada a solucionar los problemas estructurales que tiene el país. No es con una ley antibloqueo ni con ninguna ley que esto se va a arreglar. Es con realmente voluntad política, respetando la Constitución y las leyes en el marco de la democracia, en el respeto a la libre empresa, a las libertades económicas y a las libertades personales que vamos a recuperar a Venezuela. Muy bien. Bueno, mira, te agradezco muchísimo, Aquiles, siempre tu opinión. Ya hablaremos nuevamente en los próximos días y veremos también el panorama ahora que se aclara internacional para ver si quién gana en los comicios de Estados Unidos. No sé si quieres agregar algo. No, bueno, nosotros seguimos haciendo lo que sabemos hacer y al final del día la política internacional es una política que va más allá de un partido político o de quien está en el poder. Y yo creo que si aquí hay una agenda construida y donde la Unión Europea, los Estados Unidos, el Grupo de Lima entendieron que en Venezuela la población estaba sufriendo y por eso decidieron apoyar, pues eso no va a cambiar por el hecho de que cambie un presidente. Al final del día, lo repito, nosotros los productores agropecuarios seguimos apostando a Venezuela y a lo hecho en Venezuela, y lo que queremos es una Venezuela libre, con democracia, donde podamos vivir con transparencia, con tranquilidad, donde tengamos calidad de vida y bienestar, que es lo que realmente nos merecemos todos los venezolanos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Aquiles. Seguimos conversando. Gracias por atendernos. A ti, Pedro. Muchas gracias. Aquiles Hopkins, presidente de FEAGRO, y ya regresamos con más para ustedes.